del libro de Total Necronomicon, un recorrido por la sabiduría oculta. Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. En el episodio de hoy nos adentraremos en un mundo misterioso y fascinante, alejándonos un poco de los circuitos y algoritmos, y sumergiéndonos en las páginas de libros que han capturado la imaginación de generaciones. No hablamos de manuales técnicos ni tratados sobre guía, sino de aquellos textos míticos, oscuros y enigmáticos que han sido fuente de inspiración, miedo y curiosidad, los libros ficticios y los grimorios. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha tenido una fascinación por el conocimiento prohibido. Esta curiosidad insaciable nos ha llevado a imaginar libros repletos de sabiduría arcana, poderes inimaginables y secretos que podrían cambiar el curso de la historia, y en esa intersección entre lo real y lo imaginario, emergen los libros ficticios y grimorios. Estos son textos que, a pesar de no existir en el sentido físico, han adquirido vida propia en la literatura, el cine y nuestras propias creencias. Algunos de ellos han sido tan influyentes que personas han pasado su vida buscándolos, creyendo en su existencia real. Es impresionante cómo un concepto, una mera idea, puede influir tan profundamente en nuestra cultura. Estos libros, aunque ficticios en su origen, han inspirado a autores, cineastas y hasta a investigadores a aventurarse en la búsqueda de sus raíces, de ese granito de verdad que pudo haber dado lugar a tales mitos. Y es que, detrás de cada gran historia, suele haber un atisbo de realidad, una chispa que encendió la imaginación de su creador. A lo largo de este episodio, exploraremos algunos de los libros más enigmáticos que han capturado nuestra imaginación, desde el temido Necronomicon de H.P. Lovecraft hasta el místico libro de Tot del Antiguo Egipto. Analizaremos sus orígenes, su influencia y, por supuesto, intentaremos desentrañar si hay algo de verdad en estos misteriosos tomos. Pero no solo nos centraremos en los textos más conocidos, también descubriremos otros menos populares, pero igualmente fascinantes, como el Kitab al-Asif, que algunos creen que es el verdadero origen del Necronomicon, o el Evangelio de Arabia, que nos sumerge en la brujería italiana y sus tradiciones. Y, por supuesto, reflexionaremos sobre ese constante anhelo humano por lo desconocido, por aquello que se nos dice que no debemos conocer. Así que, queridos oyentes, prepárense para un viaje literario como ningún otro. Agarren fuerte su taza de té, acomódense en su sillón favorito y dejen que les guíe a través de estas páginas imaginarias, en un recorrido que promete ser tan educativo como emocionante. Vamos a empezar. Adentrándonos más en el misterioso mundo de los libros ficticios, es imposible no mencionar uno que ha dejado una marca indeleble en la cultura popular y la literatura de horror, el Necronomicon. Este enigmático libro, cuyo nombre evoca imágenes de rituales oscuros, entidades cósmicas y secretos arcanos, es la creación del icónico escritor de terror, H.P. Lovecraft. Pero, ¿qué hace que este libro ficticio sea tan especial y cómo ha influenciado a generaciones enteras de lectores y escritores? H.P. Lovecraft, en sus historias, presentó el Necronomicon como un grimorio antiguo, un manual de magia prohibida escrito por el árabe loco Abdul al-Azred. Se decía que aquellos que leían sus páginas eran conducidos a la locura por el conocimiento prohibido que contenían, especialmente sobre las antiguas deidades cósmicas como Tulu. La mera posesión del libro, según los relatos, atraía la atención de fuerzas sobrenaturales y entidades impías. Lo curioso de todo esto es que, a pesar de ser un libro completamente ficticio, ha habido muchos que han creído, y aún creen, en su existencia real. Este fenómeno se debe en parte a la habilidad de Lovecraft para mezclar elementos de la realidad con su ficción, haciendo referencias a eventos históricos, lugares y otras obras literarias, dando así una sensación de autenticidad a sus relatos. A lo largo de los años, el Necronomicon ha sido objeto de numerosos análisis e investigaciones.
Hay teorías que sugieren que Lovecraft pudo haberse inspirado en textos reales, como grimorios antiguos, para idear su temido libro. Algunos han trazado paralelismos entre el Necronomicon y antiguos textos árabes sobre demonología, mientras que otros creen que pudo haber sido influenciado por obras ocultistas europeas. Más allá de su posible inspiración, lo que es indiscutible es el impacto del Necronomicon en la cultura popular. Ha aparecido en películas, series, videojuegos y, por supuesto, en innumerables relatos de terror. Ha inspirado a escritores, artistas y cineastas, convirtiéndose en un icono del horror y lo desconocido. Ahora bien, aunque Lovecraft fue el principal arquitecto del mito del Necronomicon, no fue el único. Otros autores contemporáneos y posteriores a él expandieron el mito, añadiendo detalles, historias, y, en algunos casos, creando sus propias versiones del temido libro. Así, el Necronomicon se convirtió en una obra colaborativa, un mito compartido, que creció y evolucionó con el tiempo. En resumen, el Necronomicon de Lovecraft es un testimonio del poder de la literatura y de la capacidad del ser humano para crear mitos. Es una obra ficticia que ha adquirido vida propia, que sigue intrigando y cautivando a generaciones, y mientras nos adentramos en los demás libros en nuestro viaje, es fundamental recordar la influencia de este particular grimorio en nuestra percepción del conocimiento prohibido y los límites de la realidad. Después de sumergirnos en las oscuras aguas del Necronomicon de Lovecraft, nuestra travesía nos lleva a un libro envuelto en misterio pero firmemente arraigado en la historia del Antiguo Egipto, el libro de Tot. El Antiguo Egipto, con sus pirámides, sus faraones y sus innumerables deidades, ha sido una fuente inagotable de fascinación y estudio, y uno de sus dioses más intrigantes. Es, sin duda, Tot, el dios de la escritura, la sabiduría y la magia. Imaginen un libro escrito por este dios, un compendio de todo su conocimiento, un manual de los secretos del universo. Esa es la promesa del libro de Tot. De acuerdo con los mitos, este libro contenía 2 hechizos. Uno para entender a los animales y otro para entender a las mentes de los dioses. Pero como con cualquier conocimiento poderoso, venía con una advertencia: aquellos que leían el libro obtendrían un poder incomparable, pero también sufrirían las consecuencias por desenterrar secretos que no estaban destinados a ser conocidos por mortales. El libro de Tot aparece en varios textos antiguos, incluyendo el papiro de Turín, donde se describe una historia de traición y magia. En ella, el príncipe Neferkaptah roba el libro de la tumba de un sacerdote, enfrentando diversas tragedias como resultado. La historia advierte sobre los peligros del conocimiento prohibido, un tema recurrente cuando hablamos de libros míticos. Pero, ¿existió realmente este libro o es solo un producto de la mitología egipcia? Si bien no se ha encontrado evidencia arqueológica de su existencia, es importante destacar que el antiguo Egipto tenía una rica tradición literaria. Hay textos, como el Libro de los Muertos, que proporcionaban guías para el más allá y manuales de hechizos y rituales. Así que la idea de que pudiera existir un libro de sabiduría suprema no es del todo descabellada. El libro de Tot también ha dejado su marca en la cultura contemporánea. La baraja del tarot, por ejemplo, tiene una conexión con Tot. Aleister Crowley, el famoso ocultista del siglo XX, creó su propio tarot basado en la sabiduría de Tot, fusionando la mitología egipcia con conceptos cabalísticos y astrológicos. Este misterioso libro representa la eterna sed del ser humano por el conocimiento y el entendimiento, y la tensión entre querer saber más y enfrentar las consecuencias de ese conocimiento. En nuestro viaje a través de los textos míticos, nos encontramos una y otra vez con esta dicotomía, y el libro de Tot es quizás uno de sus ejemplos más tempranos y evocadores. En nuestro próximo segmento, nos adentraremos en el posible origen árabe del Necronomicon, el Kitab al-Asif. Pero mientras avanzamos, reflexionemos sobre la dualidad del conocimiento,
sobre el deseo humano de alcanzar la sabiduría de los dioses y sobre las consecuencias que eso puede acarrear. Porque, como vemos con el libro de Thoth, a veces el precio del conocimiento es demasiado alto. A medida que seguimos explorando el laberinto de libros místicos y prohibidos, llegamos a uno cuyo nombre quizás evoca menos familiaridad en la mente del oyente común, pero cuyo legado es igualmente inquietante y fascinante. Hablamos del Kitab al-Asif, un nombre que, para los ávidos conocedores de Lovecraft, resuena con un eco oscuro, pues se dice que es el título original árabe del ahora famoso Necronomicon. El Kitab al-Asif se traduce aproximadamente como el libro de los sonidos nocturnos o el libro del aullido del desierto. Imaginen por un momento estar en un vasto desierto bajo la luna llena y escuchar el ulular misterioso y constante del viento, un sonido que podría enloquecer a aquel que lo escucha por mucho tiempo. En este contexto, el término asif hace referencia a los sonidos que se creía eran hechos por seres sobrenaturales en la oscuridad. Según las historias, este libro fue escrito por un poeta árabe llamado Abdul al-Asred, un nombre que, curiosamente, Lovecraft adoptó como seudónimo en su juventud. Al-Asred supuestamente viajó por lugares olvidados y desiertos indómitos, donde se encontró con ruinas antiguas y seres inimaginables, recolectando su conocimiento para plasmarlo en el Kitab al-Asif. Dentro de la mitología lovecraftiana, se dice que Al-Asred encontró su final devorado en pleno día por un ente invisible, castigo quizás por los secretos que osó descubrir. No obstante, su obra sobrevivió, aunque fue prohibida y quemada en muchos lugares. Pero, como sabemos, lo prohibido siempre encuentra un camino. ¿Y qué conexión tiene este misterioso libro árabe con el Necronomicon? Bueno, se dice que, con el paso de los siglos, el Kitab al-Asif fue traducido al griego y renombrado como Necronomicon, que vendría a ser algo así como la imagen de la ley de los muertos. Esta transición del árabe al griego ya implica una serie de interpretaciones y adaptaciones que podrían haber alterado o enriquecido su contenido original. La historia del Kitab al-Asif nos presenta una reflexión interesante sobre cómo las ideas y los conocimientos trascienden las fronteras y las culturas. Los libros, incluso los más oscuros y prohibidos, son portadores de ideas, y las ideas son inmortales. Ellas mutan, se adaptan y sobreviven a través del tiempo y el espacio. En nuestra próxima parada en este viaje literario, nos adentraremos en la magia moderna y los rituales neopaganos con el libro de las sombras. Pero, mientras nos preparamos para ese viaje, meditemos sobre cómo las culturas del pasado han influido en nuestras narrativas contemporáneas y cómo, en nuestra búsqueda de conocimiento, a menudo nos enfrentamos a lo desconocido, a lo prohibido y a lo incomprensible. ¿Cuánto estamos dispuestos a arriesgar por un destello de la verdad oculta del vasto y misterioso desierto donde resonaban los ecos del Kitab al-Asif? Viajamos ahora a las verdes tierras del neopaganismo moderno. Aquí, en el entramado de rituales, tradiciones y prácticas esotéricas, encontramos un libro que ha sido referente y guía para muchos en su camino espiritual, el libro de las sombras. Para quienes no estén familiarizados con la Wicca o el neopaganismo, es posible que este título evoque imágenes de brujería oscura o hechizos prohibidos. Sin embargo, lejos de ser un manual de maleficios, el libro de las sombras es esencialmente un diario espiritual. Es un compendio de rituales, invocaciones, poesías y recetas mágicas que ha sido personalizado y adaptado por cada practicante wiccano a lo largo de los años. Históricamente, la idea de un libro de sombras es relativamente moderna. Aunque la Wicca se presenta a menudo como una religión antigua, la realidad es que se consolidó en el siglo XX, inspirándose en tradiciones y creencias más antiguas. Gerald Gardner, considerado por muchos como el padre de la Wicca moderna, fue uno de los primeros en popularizar la idea de este libro, alegando que formaba parte de una tradición secreta de brujas que había sido transmitida a través de las generaciones.
Sin embargo, muchos expertos creen que Gardner, influenciado por las corrientes esotéricas de su época, creó gran parte de lo que ahora conocemos como Wicca, incluyendo el concepto del libro de las sombras. Lo hermoso y único de este libro es que, a diferencia de otros textos religiosos, no existe un único libro de las sombras. Cada practicante wiccano crea el suyo propio, escribiendo y registrando sus experiencias, conocimientos y reflexiones personales. Se convierte en un reflejo íntimo de su viaje espiritual, y muchos lo consideran su posesión más preciada. Sin embargo, una pregunta interesante surge aquí. ¿Tiene el libro de las sombras raíces en textos antiguos? Si bien es cierto que la Wicca como la conocemos es moderna, también es innegable que bebe de un manantial de conocimientos y tradiciones antiguas. Desde las festividades celtas hasta los rituales druídicos, pasando por la magia popular y la herbolaria, el neopaganismo se ha inspirado en numerosas fuentes para crear su rica tapeza espiritual. En nuestro próximo segmento, exploraremos las profundidades abismales de los manuscritos de R.L. y nos sumergiremos en las historias de ciudades olvidadas bajo el mar. Pero antes de zambullirnos en esos relatos, invito a la audiencia a reflexionar sobre la importancia de los textos personales, como el libro de las sombras, en nuestra búsqueda espiritual. En un mundo lleno de ruido y distracciones, a veces es en las páginas silenciosas de un diario donde encontramos las respuestas que buscamos, siguiendo la senda de misterio que nos han dejado las páginas de los libros anteriores. Es imposible no sentir una inquietante atracción hacia el siguiente, los manuscritos de R.L. Para quienes han escuchado el nombre de R.L., ya estarán imaginando monstruos marinos, profundidades abisales y el inquietante sonido del canto de sirenas. Para aquellos que no, están a punto de embarcarse en un viaje literario como ningún otro. R.L., una ciudad sumergida mencionada en las obras de H.P. Lovecraft, es el hogar del monstruoso dios Cthulhu. En su mitología, la ciudad es descrita como un lugar extraño y distorsionado, donde la geometría no obedece las leyes conocidas y los ángulos parecen estar, de alguna manera, equivocados. Sin embargo, más allá de la fascinación por esta ciudad y sus misterios arquitectónicos, lo que realmente captura la imaginación es la idea de los manuscritos que podrían encontrarse en sus profundidades. Los manuscritos de R.L. son, según Lovecraft, relatos y escrituras de antiguas civilizaciones que vivieron mucho antes de que el hombre caminara sobre la tierra. Estas civilizaciones, que poseían conocimientos oscuros y prohibidos, eventualmente sucumbieron, dejando atrás solo fragmentos de su sabiduría en estos manuscritos. Pero, ¿qué contenían exactamente estos textos? Historias de monstruos, rituales mágicos, la verdadera historia del universo. Las ciudades sumergidas han sido un tema recurrente en la mitología y la literatura a lo largo de la historia. Desde la Atlántida hasta Lionese, la idea de civilizaciones perdidas bajo el mar ha cautivado la imaginación humana. Es posible que Lovecraft se haya inspirado en estas leyendas al crear R.L. y sus manuscritos. Pero lo que diferencia a los manuscritos de R.L. de otras historias similares es el profundo sentimiento de terror cósmico que impregna cada palabra. No se trata solo de una ciudad perdida, sino de la idea de que existen conocimientos que la humanidad no está preparada para comprender. Conocimientos que, si se descubren, podrían llevarnos a la locura o a la destrucción. Los manuscritos representan esa curiosidad insaciable que todos sentimos, pero también el temor a lo desconocido. Como con muchos otros textos que hemos explorado, los límites entre la ficción y la realidad se desdibujan. Aunque los manuscritos de R.L. son un producto de la imaginación de Lovecraft, nos llevan a preguntarnos: ¿qué secretos aún yacen en el fondo del océano? ¿Qué misterios del pasado aún están esperando ser descubiertos? Y mientras nos sumergimos en esas profundidades literarias,
En nuestro siguiente segmento, nos elevarán hacia las alturas espirituales con el libro de Xian, el misterioso texto esotérico mencionado por Elena Blavatsky. ¿Estás preparado para otro viaje? Porque nuestra travesía por los libros míticos y prohibidos está lejos de terminar. Desde las oscuras profundidades de Erlie, emergemos ahora hacia las alturas etéreas del esoterismo, con un texto que ha sido fuente de fascinación, inspiración y, en algunos círculos, controversia, el libro de Xian. Este manuscrito es citado por Elena Petrovna Blavatsky, cofundadora de la Sociedad Teosófica, como una de las principales fuentes de sabiduría para su monumental obra La Doctrina Secreta. El libro de Xian es descrito por Blavatsky como el primer libro escrito por la humanidad, siendo el compendio de las enseñanzas esotéricas más antiguas conocidas. Estas enseñanzas, según Blavatsky, fueron transmitidas por seres superiores o maestros ascendidos, que guardaban el conocimiento de los misterios del universo y la evolución de la vida en la Tierra. ¿Pero qué contiene realmente este libro? Se dice que sus páginas abordan temas que van desde la creación del cosmos y la evolución de las razas humanas hasta las complejas leyes kármicas que rigen nuestro destino. Sin embargo, lo que lo hace particularmente intrigante es que, a pesar de las extensas referencias de Blavatsky en La Doctrina Secreta, no existe una copia física del libro de Xian que pueda ser examinada por los eruditos. Es entonces una invención de Blavatsky, o, como ella afirma, es un texto tan sagrado que solo unos pocos iniciados han tenido acceso a él a lo largo de la historia. Las respuestas son elusivas. Blavatsky sugiere que tuvo acceso al libro durante sus viajes a Oriente, especialmente en el Tíbet. Sin embargo, no hay evidencia concreta de que tal libro exista fuera de sus propias afirmaciones. Sin embargo, este misterio no ha hecho más que alimentar el interés en el libro de Xian y en las enseñanzas de Blavatsky en general. Es importante recordar que la Sociedad Teosófica, fundada en 1875, se estableció en un momento en que Occidente experimentaba un renacimiento espiritual. Las ideas orientales, desde el budismo hasta el hinduismo, estaban siendo redescubiertas y reevaluadas por occidentales en busca de respuestas espirituales más allá de las tradiciones judeocristianas. En este caldo de cultivo, La Doctrina Secreta y las referencias a el libro de Xian encontraron un público ansioso por explorar antiguas verdades y sabiduría oculta. La cuestión de su autenticidad y origen sigue siendo tema de debate. Algunos sugieren que el libro de Xian podría haber sido inspirado o basado en textos antiguos, quizás combinando diversas tradiciones y enseñanzas. Otros sostienen que es una invención completa de Blavatsky. Sin embargo, más allá de su existencia física, lo que es innegable es su influencia en la espiritualidad moderna. Y mientras reflexionamos sobre el legado y misterio del libro de Xian, nos preparamos para adentrarnos en otra joya esotérica, el Evangelio de Aradia, una obra que entrelaza brujería y folclore italiano. Pero eso, queridos oyentes, será una historia para nuestro próximo segmento. Mientras tanto, quédense con este pensamiento: a veces, el valor de un libro no radica en su existencia física, sino en las ideas y cuestionamientos que despierta en nuestras mentes. Ahora, amantes de lo esotérico y lo misterioso, adentrémonos en las encrucijadas de los caminos viejos de Italia, donde la brujería y el folclore han entrelazado sus historias durante siglos. Hoy exploraremos el Evangelio de Aradia, una obra que ha capturado la imaginación de muchos y que, de alguna manera, se ha convertido en una piedra angular del neopaganismo moderno. El Evangelio de Aradia fue publicado por primera vez en 1899 por el folclorista Charles Godfrey Leland. El texto cuenta la historia de Aradia, una mujer enviada a la tierra por Diana, la diosa de la luna y de la caza, para enseñar a los humanos las artes de la brujería y la resistencia contra las opresiones. En el corazón de estas enseñanzas,
Arabia predica un mensaje de igualdad, instando a sus seguidores a desafiar las estructuras de poder y a encontrar fuerza en sus propias habilidades mágicas. Aunque breve, el texto es rico en hechizos, rituales y cantos. Pero, más allá de los aspectos técnicos de la brujería, hay un llamado a conectarse con la naturaleza, a honrar las fases de la luna y a vivir en armonía con el mundo que nos rodea. Pero, ¿de dónde proviene este evangelio? Leland afirmó que el texto le fue transmitido por una bruja italiana llamada Maddalena, y que representaba las creencias auténticas de las brujas italianas, o Streghe. Sin embargo, la autenticidad del Evangelio de Arabia ha sido objeto de debate. Algunos sostienen que Leland fue engañado o que él mismo fabricó el texto. Otros argumentan que, independientemente de su origen, las enseñanzas del libro resuenan con verdades más antiguas y universales. Lo que es innegable es el impacto del Evangelio de Arabia en la brujería contemporánea y en la Wicca. Muchos practicantes modernos ven en Arabia una figura inspiradora, una maestra y una guía. A través de ella, han redescubierto rituales y creencias que, aunque puedan o no ser antiguos, tienen un poder y una relevancia reales en el mundo de hoy. Mientras reflexionamos sobre la intersección de la historia, el mito y la magia en el Evangelio de Arabia, es evidente que el atractivo de los libros prohibidos y esotéricos no se limita a su contenido. Hay un magnetismo inherente en lo desconocido, en el deseo de alcanzar un conocimiento que se dice está más allá del alcance del común de los mortales, y este deseo de descubrir lo oculto, de entender lo inexplicable, es precisamente lo que abordaremos en nuestro siguiente segmento, la fascinación humana por lo prohibido. Así que manténganse conmigo mientras continuamos este viaje por el laberinto de los libros míticos y prohibidos. Adentrándonos en las páginas de los libros que hemos explorado, una pregunta persiste en el aire. ¿Por qué nos sentimos tan atraídos por lo prohibido? Porque los misterios sellados detrás de tapas de cuero y recubiertos de polvo nos llaman con tanta fuerza. En nuestro segmento de análisis crítico, intentaremos descifrar la fascinación humana por lo prohibido y cómo estos grimorios, reales o ficticios, alimentan esta sed insaciable. Desde el amanecer de nuestra conciencia, el ser humano ha tenido una relación compleja con lo desconocido. Podríamos argumentar que esta curiosidad nos ha llevado a los mayores avances de la civilización, desde el fuego hasta la inteligencia artificial. Sin embargo, en el ámbito de lo esotérico, esta curiosidad se fusiona con algo más profundo, algo primordial. La noción de que hay verdades más allá de nuestra comprensión inmediata, esperando ser descubiertas, nos insta a buscar, a desentrañar y, a veces, a traspasar límites. Los libros prohibidos y esotéricos encarnan esta frontera. Son puertas cerradas. Y como niños frente a una habitación secreta, no podemos evitar querer abrir esa puerta. Tal vez es el deseo de poder, el anhelo de conocimientos que otorguen habilidades o influencias sobrenaturales. O podría ser simplemente la promesa de una historia intrigante, una narrativa que desafía nuestras nociones preconcebidas del mundo y nos lleva a territorios inexplorados de la mente y el espíritu. El mero acto de prohibir algo, ya sea un libro o cualquier otro objeto, le otorga una aureola de importancia. Las prohibiciones nos hablan de peligros, de poderes que pueden alterar el equilibrio de lo que consideramos seguro o conocido, y con ese peligro viene una especie de encanto. Las reglas, después de todo, a menudo despiertan el deseo de romperlas. Tomemos, por ejemplo, el Necronomicon de Lovecraft. Si bien es un grimorio ficticio, ha generado toda una subcultura de creyentes y seguidores, muchos de los cuales buscan su verdadero texto. ¿Por qué? Porque la idea de un libro que contiene conocimientos tan poderosos y aterradores que podría enloquecer a sus lectores, irónicamente, irresistible. A medida que nos adentramos en la era digital, con casi todo el conocimiento humano al alcance de un clic, estas reliquias esotéricas de un tiempo pasado nos ofrecen un desafío. En un mundo donde el misterio se desvanece, estos textos nos recuerdan
que aún hay secretos esperando en las sombras. Sin embargo, es esencial recordar que la verdadera magia no reside necesariamente en los hechizos o rituales contenidos en estas páginas, sino en el viaje de descubrimiento que nos llevó hasta ellos. La fascinación por lo prohibido es, en su esencia, una celebración de la curiosidad humana, una prueba de nuestra innata pasión por explorar, aprender y crecer. Con estos pensamientos en mente, avanzaremos hacia nuestras reflexiones finales, donde ponderaremos el legado perdurable de estos libros míticos en nuestra cultura y literatura. Así que, queridos oyentes, acompáñenme mientras concluimos este viaje a través del oscuro y fascinante mundo de los libros prohibidos. Al concluir este viaje literario a través de grimorios, libros ficticios y las profundidades del conocimiento esotérico, es imperativo detenernos y reflexionar sobre el legado y la influencia de estos textos en nuestra cultura y psique colectiva. Estos libros, reales o imaginados, han sido mucho más que simples objetos. Han sido puertas a otros mundos, llaves a misterios insondables y, en muchos casos, espejos de nuestras propias obsesiones y temores. Desde la inquietante atmósfera del Necronomicon hasta las sabias páginas del libro de Thoth, hemos visto cómo estas obras han inspirado, atemorizado y fascinado a generaciones. Pero, ¿qué nos dice esto sobre nosotros como seres humanos? En primer lugar, subraya nuestra incesante curiosidad y deseo de conocer lo desconocido. No importa cuánto avance la ciencia o cuánto se explique el mundo que nos rodea, siempre habrá un rincón de nuestro ser que anhela lo misterioso, lo inexplicable. Estos libros, en su misticismo y oscuridad, también nos han recordado la dualidad del conocimiento. Por un lado, es un faro, una herramienta de empoderamiento y comprensión. Pero también puede ser peligroso, especialmente cuando se aborda sin el debido respeto o entendimiento. Es un equilibrio que hemos tratado de mantener a lo largo de la historia, y estos grimorios sirven como recordatorios tangibles de esa lucha. Más allá de la literatura y la cultura, estos textos también han dejado una huella en la forma en que abordamos el aprendizaje y la información. Nos recuerdan que no todo conocimiento está al alcance o es fácilmente digerible. Algunas verdades requieren esfuerzo, dedicación y, a veces, un poco de valentía. A medida que avanzamos en la era de la información, donde el conocimiento parece estar siempre al alcance de la mano, es vital recordar la importancia de cuestionar, de buscar más allá de lo evidente y, sobre todo, de mantener viva la llama de la curiosidad. Y así, queridos oyentes, concluye este episodio, pero no nuestra travesía en busca de conocimientos e ideas. Si este viaje por el misterioso mundo de los libros míticos te ha cautivado tanto como a mí, te invito a seguir acompañándonos en futuras aventuras. Por último, si te ha gustado nuestro contenido y deseas apoyarnos en nuestra misión de explorar las ideas más fascinantes, no dudes en visitar nuestro Patreon. Tu apoyo nos permitirá seguir llevando estas conversaciones a tus oídos y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Spotify y todas tus plataformas de podcasts favoritas para no perderte ningún episodio. Hasta la próxima. Amantes del conocimiento, sigamos explorando juntos las infinitas páginas de este fascinante universo.